Tengan todos un muy buen día. Mi nombre es Mario Rebeca Lemus Quijada y les hablaré de la pirámide de Kelsen en El Salvador. Cuando estudiamos las características del derecho, una de ellas nos dice que éste debe ser coherente consigo mismo, es decir, no debe contradecirse una norma vigente con otra norma vigente. Debido a esto, existe un elemento como la pirámide de Kelsen. Es una representación jerárquica del ordenamiento jurídico basada en la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. En el contexto salvadoreño, esta pirámide debe adaptarse a la estructura normativa del país, estableciendo una jerarquía de normas desde la más fundamental a las de menor rango. La pirámide de Kelsen en El Salvador, en la cúspide de la pirámide nos encontramos a la Constitución de la República de El Salvador. Es una norma suprema y todas las demás deben ajustarse a ella, estableciendo derechos fundamentales, organización de Estado y principios generales del ordenamiento jurídico. Más abajo en esta pirámide estarán los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, los tratados en materia de derechos humanos tienen rango supralegal, pero infraconstitucional. Ejemplo, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pactos de la ONU, etc. Más abajo nos encontramos con las leyes secundarias o ordinarias. Son las normas dictadas por la Asamblea Legislativa regulando materias específicas dentro del marco constitucional. Ejemplo, Código Penal, Código Civil, el Código del Trabajo, etc. Más abajo nos encontramos con los reglamentos y normas administrativas. Son normas adaptadas por el órgano ejecutivo y otras entidades del Estado para desarrollar y aplicar las leyes. Ejemplo, reglamentos de aplicación de leyes y decretos ejecutivos. Finalmente, en el escaño de la pirámide de Kelsen, aplicada en El Salvador, tenemos las ordenanzas municipales. Son normas dictadas por el Consejo Municipal para regular asuntos locales dentro de sus competencias. Esta pirámide refleja cómo el derecho en El Salvador consigue un esquema jerárquico, conforme a la teoría de Kelsen, asegurando la coherencia del sistema jurídico. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Andrea y el día de hoy les voy a hablar sobre dos temas. En el número 1 está el Estado de Derecho y separación de órganos, y en el número 2 la teoría del ordenamiento jurídico. Empecemos por el primer tema. El Estado de Derecho y separación de órganos son dos conceptos fundamentales que se entrelazan para garantizar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como para limitar el poder del Estado. Ahora sí, vamos con una explicación más detallada. El Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican por independencia. El fin del Estado de Derecho es limitar el poder mediante normas generales y objetivas, previniendo la arbitrariedad y asegurando la justicia y la igualdad ante la ley. Se consolidó en el siglo XIX. Busca prevenir el abuso de poder y la tiranía de los poderes públicos, fomentando un gobierno basado de principios de igualdad, de legalidad, donde las normas prevalecen sobre las decisiones arbitrarias. El Estado de Derecho implica la prohibición de la arbitrariedad en las acciones de los poderes públicos. Por tanto, los funcionarios y políticos no tienen la libertad de tomar decisiones basadas en preferencias personales o intereses propios. Tenemos unas características del Estado de Derecho. Son 5 elementos imprescindibles. En el número 1 tenemos la primacía de la ley. Significa que las leyes son el pilar en el que se asienta todo gobierno. En el número 2 tenemos la igualdad ante la ley. Esto significa que todos los individuos reciben el mismo trato legal sin excepción ni favoritismo. Y en el número 3 tenemos lo que es la separación de poderes. Esta consiste en la división clara entre los 3 poderes del Estado, que son el legislativo, ejecutivo y judicial, para balancear y poder prevenir el abuso de poder. Y luego en el número 4 tenemos la participación democrática. Nos referimos a que los ciudadanos influyen en las decisiones políticas a través de mecanismos de participación, ya sea directamente o a través de representantes elegidos.
Y en el número 5 tenemos la transparencia de procedimientos. Esto implica que los procesos y decisiones gubernamentales deben ser abiertos, claros y accesibles al público. Luego vamos a definir lo que es la separación de poderes u órganos. Montesquieu decía que toda persona que tiene poder tiende a abusar de él y que deja de hacerlo cuando encuentra un límite. Por eso decía que hace falta que el poder detenga al poder. Así fue como defendió el principio de separación de poderes. Vamos con una definición de la separación de órganos. La separación de órganos es un principio político y jurídico que divide el poder del Estado en diferentes ramas u órganos, cada uno de ellos con funciones específicas e independientes. La separación de órganos o poderes se atribuye a Montesquieu, que en búsqueda por defender a la sociedad del despotismo que puede ejercer la autoridad que detenta el poder absoluto, reconoció la importancia de distribuir el poder en distintos órganos, de tal manera que cada persona sirviera de contrapeso del poder de los demás en esa búsqueda. Descubrió que el Estado tiene 3 poderes distintos. Tenemos el poder legislativo, que es el encargado de crear las leyes y está conformado por una asamblea o congreso que incluye diputados y senadores. Tenemos el poder ejecutivo, que es el encargado de apelar y ejecutar las leyes. Este está conformado por el presidente, el vicepresidente, los ministros y otros funcionarios. Y luego tenemos el poder judicial. Este es el encargado de interpretar y hacer cumplir las leyes. Está integrado por jueces, fiscales, abogados y tribunales. Así, estos 3 poderes, siendo independientes o iguales entre sí, permiten que no exista un predominio de uno sobre el otro. Por lo tanto, evita el abuso de poder. En resumen, el Estado de Derecho establece el marco legal y los principios que rigen una sociedad, mientras que la separación de órganos es un mecanismo para garantizar que ese marco se aplique de manera justa y equitativa, evitando la concentración de poder y protegiendo los derechos individuales. Ahora hablemos sobre la teoría del ordenamiento jurídico. La teoría del ordenamiento jurídico estudia el derecho como un sistema normativo, organizado y coherente. No se limita a analizar normas individuales, sino que examina cómo se estructuran, jerarquizan y relacionan entre sí dentro de un marco jurídico determinado. Hans Kelsen, un destacado jurista austriaco, ofrece una perspectiva particular sobre cómo se estructura y funciona el sistema legal. Desde una perspectiva jerárquica, cada norma obtiene su validez desde un superior, es decir, hasta llegar a una norma fundamental donde las normas se relacionan entre sí, formando un todo coherente. Una de las características principales del ordenamiento jurídico es que busca evitar contradicciones entre las normas. Todo ordenamiento jurídico se estructura en base a un criterio jerárquico en las leyes. Así se construye un sistema de predominancia entre las de más amplio rango sobre las más locales o específicas. Dicha jerarquía se comprende a partir de la llamada pirámide de Kelsen, una forma de representación gráfica que organiza los distintos tipos de leyes y normativas del ordenamiento jurídico. En la cima se encuentran las leyes constitucionales y los tratados internacionales, firmando por los países. Y en la base, las leyes e instituciones locales o parroquiales, pasando por diversos peldaños. Cada ordenamiento jurídico establece su propia pirámide de Kelsen. Soy Ashley Sagastume y yo les voy a hablar acerca de la jerarquía de las normas, pirámide de Kelsen, validez y eficacia de las normas jurídicas. La pirámide de Kelsen es una representación gráfica de la estructura jerárquica del orden jurídico creada por el jurista Hans Kelsen. Esta teoría forma parte de su obra llamada Teoría Pura del Derecho, en la que plantea que el derecho debe estudiarse de manera científica sin influencias políticas, morales o sociales. ¿Qué es la jerarquía normativa? Es el principio según el cual unas normas tienen un rango superior a otras y las normas de rango inferior deben respetar y derivarse de las superiores. Esto garantiza un orden, coherencia y validez dentro del sistema jurídico. Estructura de la pirámide.
Constitución. Es la norma suprema del Estado. Establece la organización del poder, los derechos fundamentales y los principios del ordenamiento jurídico. Toda norma inferior debe ser compatible con la Constitución. Leyes. Son normas dictadas por el Poder Legislativo. Derivan su validez de la Constitución y deben respetarla. Incluyen leyes orgánicas, leyes ordinarias, etc. Reglamentos. Son normas dictadas por el Poder Ejecutivo para aplicar o desarrollar las leyes. No pueden contradecir las leyes ni la Constitución. Ejemplos: decretos, reglamentos administrativos. Normas individuales o actos jurídicos concretos. Aplican la ley a casos específicos. Ejemplo: sentencias judiciales, resoluciones administrativas, contratos. Importancia de la pirámide de Kelsen. Garantiza que las normas estén ordenadas y sean coherentes. Permite controlar la validez de las normas inferiores. Por ejemplo, si una ley contradice la Constitución, puede ser declarada inconstitucional. Facilita el respeto al Estado de Derecho. Validez y eficacia de la norma jurídica. Estos son dos conceptos diferentes, pero que se complementan, que nos ayudan a entender cómo funciona una norma jurídica dentro del sistema legal y en la práctica social. Validez de la norma jurídica. La validez se refiere si una norma pertenece legalmente al ordenamiento jurídico. Una norma es válida cuando se crea de acuerdo con el procedimiento legal. Por ejemplo, si una ley fue aprobada por el Congreso según lo establece la Constitución. Proviene de una autoridad competente. Una norma solo es válida si quien la emite tiene el poder legal para hacerlo. Respeta las normas superiores. Ejemplo: una ley aprobada por el Congreso, firmada por el presidente y publicada oficialmente es válida siempre que se respete la Constitución. Eficacia de la norma jurídica. La eficacia se refiere a si una norma se cumple o se aplica en la práctica. Una norma es eficaz cuando es obedecida por los ciudadanos. Es aplicada por jueces, policías, funcionarios, etc. Ejemplo: una ley de tránsito es eficaz si los conductores la respetan y la policía la hace cumplir. Relación entre la validez y eficacia. Una norma puede ser válida pero no eficaz. Por ejemplo, una ley que existe legalmente pero nadie la cumple ni se aplica. Una norma puede ser eficaz pero no válida. Por ejemplo, una orden de un funcionario que no tiene autoridad legal, pero que todos obedecen. Lo ideal es que una norma sea válida y eficaz, es decir, que esté legalmente aprobada y también se cumpla en la realidad. Conclusión. La pirámide de Kelsen nos muestra cómo se organiza el sistema jurídico desde normas fundamentales hasta normas particulares. Los conceptos de validez y eficacia nos permiten analizar si una norma tiene legitimidad legal y si se cumple en la práctica. Ambos temas son clave para entender el funcionamiento del derecho y asegurar un sistema jurídico justo, ordenado y operativo. Esta vez les hablaré sobre una reflexión sobre Dius Poniendi, la coercibilidad y la coacción. Los efectos de Dius Poniendi como control social a través de la coercibilidad en la legislación salvadoreña puede analizarse de diferentes perspectivas. La coercibilidad implica que el Estado tiene el poder de imponer sanciones y hacer cumplir la ley mediante la fuerza pública y el sistema de justicia. Efectos principales de la coercibilidad en el control social. Prevención de delitos. La amenaza de sanciones disuade a las personas de cometer delitos fomentando el respeto a la ley. Refuerza la idea de que el incumplimiento de las normas tiene consecuencias. Mantenimiento de orden político. El uso de la coerción, como la detección de sospechosos y el enjuiciamiento penal,
Garantiza la estabilidad social. Se busca evitar el caos y la anarquía, asegurando la convivencia pacífica. Imposición del incumplimiento de la ley. La existencia de penas y sanciones obliga a la población a respetar el marco legal. La fuerza de seguridad, Policía Nacional y Fuerzas Armadas juegan un rol clave en esta aplicación del ius poniendi. Percepción de la justicia y legitimidad del Estado. Un sistema coercitivo eficiente refuerza la confianza en las instituciones del Estado. Sin embargo, el abuso del poder punitivo puede generar desconfianza y rechazo social. Riesgos del abuso del poder punitivo. Si el Estado aplica la coerción de manera desproporcionada y arbitraria, puede vulnerar derechos humanos. En El Salvador, medidas como el régimen de excepción han reducido la criminalidad, pero también han generado críticas por posibles violaciones a las garantías constitucionales. Conclusión: la coercibilidad del ius poniendi en El Salvador tiene un impacto directo en la seguridad y el control social. Sin embargo, su aplicación debe equilibrarse con el respeto de los derechos fundamentales para evitar el uso excesivo del poder punitivo y garantizar un sistema de justicia justo y legítimo. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Sara Abigail García Barrientos. Les voy a hablar un poco sobre dos temas. El primero es el ius poniendi y su eficacia con el control social. El segundo es la pena y la justicia restaurativa. El ius poniendi es el derecho del Estado a imponer sanciones a aquellos que intrigan las normas legales. Este concepto está profundamente vinculado al poder punitivo del Estado, el cual tiene la autoridad para establecer las reglas del comportamiento social. En caso de la transgresión, aplicar una pena para establecer el orden. Algunos ejemplos del ius poniendi son sanciones en el ámbito migratorio. Es el Estado que puede sancionar a personas extranjeras que violen las leyes migratorias, como imponerles la deportación o la prohibición de entrada al país. El segundo ejemplo, finalización de delitos. El Estado tiene la facultad de castigar a quienes cometan delitos como homicidios, robos, fraudes, etc. Esto se lleva a cabo mediante la condena del tribunal judicial y puede incluir penas como la prisión, multa, trabajo, comunitarios, etc. También pueden poner una multa a quienes estacionan su vehículo en un lugar prohibido. La eficacia del ius poniendi como control social se basa en su capacidad para disuadir a los individuos de cometer delitos y garantizar la paz y el orden dentro de la sociedad. En otras palabras, el sistema punitivo busca regular el comportamiento de las personas a través del temor a las consecuencias legales de sus acciones. Sin embargo, la eficacia de este control social puede verse afectada por factores como la proporcionalidad de las penas y el nivel de confianza en las instituciones del Estado. Cuando el ius poniendi es percibido como excesivo o injusto, puede generar más confianza y desobediencia social que respeto a la ley. Por lo tanto, el ius poniendi no solo debe ser un instrumento para sancionar, sino también para prevenir delitos, rehabilitar al infractor y restaurar la cohesión social. La pena tradicional se ha entendido como una forma de castigo que busca la retribución con el delito cometido. Sin embargo, hay un enfoque alternativo que está implementando cada vez más en muchos sistemas judiciales. La justicia restaurativa pone el énfasis a la reparación del daño causado por el delito en lugar de centrarse exclusivamente en castigar al delincuente. Este enfoque busca involucrar no solo a las personas que cometió el delito, sino también
a la víctima y a la comunidad con el objetivo de restaurar las relaciones y fomentar la reconciliación en lugar de ver la pena como una simple retribución. La justicia restaura y busca encontrar soluciones que favorezcan tanto al defensor como a la víctima, promoviendo un proceso de sanciones y rehabilitación.